Hola, jóvenes. Reanudamos la clase de este miércoles 31 de julio. Vamos a iniciar con el estudio de las proposiciones cuantificadas, que es el folleto 2 que ya ustedes tienen acceso en el test digital. Solo voy a explicar cuestiones teóricas porque simplemente es una introducción. Ok, vamos a definir lo que se llama una proposición abierta. Ok, a mí me gusta empezar con este ejemplo. Dice así: considere la proposición que depende de la variable x. Ok, vamos a tener una proposición que depende de una variable. Esa proposición se llama P. Entonces, vamos a definir la proposición P que depende de una variable. ¿Y cuál es la expresión? La expresión que tiene eso. Ok, tenemos esta expresión. Véanla acá. Esta es la expresión que define la proposición. X más 1 es igual a 3. Ok, entonces para que quede claro, esto que está aquí, todo esto es la proposición P. Proposición P. Ahora, ¿qué pasa con una proposición abierta? Es que dependiendo del valor de la variable X, esa proposición puede ser falsa o puede ser verdadera. Por ejemplo, de hecho este ejemplo lo he mencionado en el folleto 1, pero nada más lo quiero volver a retomar. Si X vale 2, obtenemos lo que se llama la P de 2. ¿Qué significa P de 2? Significa que estoy cambiando la X por 2. Resulta ser que P de 2 es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque 2 más 1 igual a 3 es verdadero. Pero, por ejemplo, si yo tomara otra X igual a 5, entonces lo que yo afirmo es que P de 5 es falsa. ¿Por qué P de 5 es falsa? Porque 5 más 1 igual a 3 no es correcto. ¿Ok? Ese tipo de proposiciones se le llama una proposición abierta. Entonces, vamos a definir lo que se llama una proposición abierta formalmente. Básicamente, una proposición abierta, hay libros que le llaman predicado. Yo la palabra predicado no la utilizo mucho, pero así el libro de Murillo lo define así también. Es básicamente una proposición que depende de una o más variables. ¿Ok? Entonces, cada vez que aparezca un PX, usted tiene que entender que lo que está aquí adentro, dentro del paréntesis, es la variable. ¿Ok? Y lo que hace uno es asignarle un valor de verdad dependiendo de los valores que usted tome para la variable X. Eso es lo que define una proposición abierta. Muy bien, vamos a definir lo que se llama el universo. El universo o el dominio. Básicamente, el universo es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable. Vamos a anotarla con la letra U. Por ejemplo, la variable X, ¿qué número puede tomar? ¿Alguien me puede decir qué significa este simbolito? Vamos a ver si se acuerdan de mate general o de colegio. ¿Qué significa este simbolito? Números reales. Números reales, ¿ok? Números reales. En este primer ejemplo, ¿quién es el universo? El universo son los números reales. ¿Por qué? Porque es el conjunto que puede tomar la variable X. Ese es el universo. Entonces, para que quede claro, hay universos finitos y hay universos infinitos. Vamos a ver si quedó claro con finito. Finito es cuando el universo se puede tomar de un conjunto.
¿verdad? Esto es una cantidad finita de valores, un conjunto. Los universos infinitos más conocidos son los naturales. Recuerda que n significa naturales, es 0, 1, 2, 3. Esto es un universo infinito. ¿Ok? Aquí puedo definir, de hecho aquí lo tengo. Voy a ponerlo aquí arribita. Yo voy a poner, vamos a ver aquí. ¿Cuál es la diferencia? Esto es un asterisco. Yo no sé si lo logran ver bien, pero eso es un asterisco. ¿Ok? Esto es un asterisco. Cuando yo pongo n asterisco, lo que estamos haciendo es quitando el cero. Entonces, los naturales incluyen el cero. N asterisco lo que hace es excluye el cero. ¿Ok? Esos son los naturales y los naturales asteriscos. Ahora, vamos con los enteros. Esto que está acá es un repaso de cuestiones del colegio, pero es importante que lo recuerden. Los enteros, que se nota con Z, son los naturales y además lo que son opuestos. ¿Qué significa opuesto? ¿Cuál es el opuesto de 1? Menos 1. ¿Cuál es el opuesto de 2? Menos 2. Y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa Z asterisco? Aquí también es un asterisco. Z asterisco lo que hace es excluye el 0. Entonces, como yo quito el 0, recuerde que de 1 en adelante se llama los Z positivos y del menos 1 para atrás se llama los Z negativos. Por eso es que la unión de Z más con Z menos es Z asterisco, porque no estamos incluyendo el 0. Y por último, para que todos recuerden, porque esto es un recordatorio en realidad, vamos a definir los números reales. Los números reales es la unión, ¿verdad? De hecho, perdón que no lo mencioné, pero yo sumo que lo saben. Este simbolito significa unión, ¿verdad? Unión. Es la unión de Q con I. Q se llama racionales y se llama irracionales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los racionales tienen expansión decimal finita o tienen expansión decimal infinita periódica, mientras que los irracionales tienen expansión infinita no periódica. Es decir, solo para que quede claro, qué es una expansión finita, decimal finita? Por ejemplo, 1.25 es un decimal finito. Por ejemplo, 1.333, que por cierto, esto tiene un periodo. Recuerden que cuando uno le pone aquí una línea, cuando uno le pone una línea encima, lo que quiere decir es que es 1.33. Esos son números racionales. Los irracionales, ¿por qué el número pi es irracional? Porque la expansión es infinita, pero no tiene periodo. ¿Qué significa periodo? Que tenga un patrón repetitivo. Entonces, por ejemplo, pi es 3.1415, pero no tiene ningún patrón los decimales. ¿Ok? Esos son los tipos de conjuntos infinitos que se usan mucho en discreta. Muy bien. Veamos otro ejemplo, para ver si ya queda claro. Vamos a definir la proposición abierta definida en n natural. Aquí te tiene que tener en cuenta que el universo viene siendo los naturales y la variable es n. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa esta proposición? P en variable n se define como agarra el número n, lo eleva al cuadrado y le resta 1. Dice que este número es un número par. Vamos a ver. ¿Por qué P de 2 es falsa? Ok, voy a explicar por qué P de 2 es falsa. Porque si usted agarra n igual 2,
y lo sustituye en la fórmula, 2 a la 2 menos 1, esto me da 3. Resulta que 3 no es par. Como 3 no es par, entonces no se está cumpliendo la condición. La condición es que este número es par. Si es par, es verdadero. Si no es par, es falso. Por ejemplo, ¿por qué P7 es verdadero? ¿Ok? Porque si usted toma n igual 7 y lo sustituye en la fórmula y lo hace en calculadora o a mano, como ustedes lo quieran hacer, el resultado da 48. Resulta que 48 sí es par. Entonces, como 48 sí es par y si cumple la condición de la proposición, ahí concluyo que P de 7 es verdadero. ¿Ok? Eso significa probar que una proposición abierta es falso o verdadera para ciertos valores del dominio. ¿Ok? También yo puedo tener una proposición abierta con dos variables. Recuerda que para que sean dos variables, recuerda que si yo le llamo P y aquí adentro yo tengo una X y aquí tengo una Y, usted tiene que entender que esto es una proposición de dos variables. También puede ser de 3, de 4, lo que usted quiera. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a definir la proposición Q. X, Y se define como, con esta formulita, X a la 2 más Y a la 2 es mayor o igual que 0. Vea qué interesante. Eh, Vea qué interesante. ¿Usted sabía que Q siempre es verdadera para cualquier X y Y que se tome? ¿Alguien me puede decir por qué X a la 2 más Y a la 2 siempre es mayor o igual que 0? ¿Por qué cualquier número X lo eleva al cuadrado más cualquier número Y lo eleva al cuadrado? Porque esa suma siempre es mayor o igual que 0. O no sé si me voy a entender. Lo que quiere decir es que esta cosa siempre es verdadera. Siempre será verdadera. ¿Por qué? Porque no importa qué número pongamos, ya sea X o Y, igualmente siempre van a dar mayores o iguales que cero. ¿Y por qué siempre es mayor o igual que 0? Si fuéramos a poner un número negativo, bueno, al elevarlo a la 2 siempre sí estaría multiplicando por sí solo, entonces sería positivo. Entonces no importa qué número, aunque sea menor que cero, lo intentemos poner, igualmente terminaría siendo mayor o Ok, igual, si pusiéramos cero. ok, eso es correcto. Porque usted tiene que X a la 2 es lo mismo que X por X. Si usted multiplica, por ejemplo, 2 a la 2, ya obviamente se multiplica 2 por 2, ese número es mayor o igual que 0. Pero si usted multiplica menos 2 a la 2, eso es multiplicar menos 2 dos veces. Y recuerde que 2 negativos multiplicados me dan 4 y es mayor o igual que 0. Eso tiene que ver, eso que ese compañero es cierto. Eso es una razón. Otra razón, voy a, ¿cómo se llama? A complementar lo que dice compañero. Eso tiene que ver porque está celebrando una potencia par. Recuerde que como esta cosa es una potencia par, como es una potencia par, ustedes deben de saber que una potencia a un exponente par siempre es mayor o igual que 0. Si esta cosa es par, siempre genera un número o 0 o mayor o igual que 0. ¿Ok? Por lo tanto, si usted sabe que X a la 2 siempre es mayor o igual que 0 y Y a la 2 siempre es mayor o igual que 0, cuando usted hace la suma de ellas dos, siempre será mayor o igual que 0. Lo cual quiere decir que no importa qué número usted se tome, siempre vamos a llegar a algo verdadero. ¿Ok? Eso tiene una implicación. ¿Qué significa que todo sea verdadero? Eso es interesante, porque
cuando usted dice que todo es verdadero, se usa el para todo. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que quiero llegar al siguiente tema, a la siguiente página. Definir qué es un para todo y qué es un existe. Entonces, hay proposiciones que serán verdaderas para todo el universo o hay proposiciones que solo serán verdaderas para unos y para otros no. Entonces, me interesa saber cuándo una proposición es verdadera para todos o cuándo es verdadera para algunos y cómo hago yo la diferencia. La diferencia la usamos con un par de cuantificadores que se llama cuantificador universal y existencial, que es básicamente esto que está aquí. Entonces, voy a terminar la clase justamente explicando esto que está acá. Entonces, hay una sesión 2 que se llama proposiciones. De hecho, no sé si le puse este nombre. Yo le puse este nombre. Déjeme revisar aquí rápidamente. ¿Qué nombre le puse a la sesión 2? Ah, le puse cuantificadores. Ok, sí. Entonces voy a poner nombre cuantificadores. Vamos a definir algo que se llama cuantificadores. Entonces, básicamente lo siguiente. Aquí tenemos una primera definición. Aquí tenemos una segunda definición. Y aquí tenemos un ejemplo para que ustedes puedan visualizar cómo es que se aplica con cuantificadores en matemáticas. Muy bien. Vamos a definir el cuantificador existencial, que básicamente se usa este simbolito. Este simbolito es como una E, pero invertido. ¿Qué significa invertido? Que está viendo para el lado izquierdo. Ese simbolito, ¿para qué sirve? Esto sirve para indicar lo siguiente. Existe al menos un X, existe un tal X o para algún X. Cuando yo digo existe al menos un X, es que existe un, digamos, ¿qué significa al menos un X? Es al menos un X que P de X la haga verdadera. Entonces, cuando ustedes encuentran una proposición que es verdadera para al menos un elemento, eso se llama un cuantificador existencial. Es decir, existe alguien que hace que la proposición se vuelva verdadera. ¿Ok? Vamos a anotarla con esta simbología. Existe una X, P de X. Existe una X, P de X. ¿Ok? Entonces vamos a usar esta anotación. Ustedes usan, existe una X que pertenece al universo tal que cumpla P de X. Entonces, en este caso, con que usted encuentre uno que la haga verdadera, ya estás definiendo un cuantificador existencial. En el caso del universal, que es con esta, que parece como una A invertida, es para usar el para todo, el para cualquier o el para cada X. Es decir, esto se usa cuando todas las X hacen que la P de X sea verdadera. ¿Ok? Entonces, cuando todos los valores que están en el universo hacen que la proposición siempre sea verdadera, estamos ante un cuantificador universal. ¿Y cómo se escribe? ¿Cómo se escribe en matemáticas? Para todo X, P de X, para todo X, P de X. Esto también lo puedo escribir así.
para todo X que viva en el universo, el latch es un separador, es para decir tal que, P de X. Ok, entonces este latch es como la frase, es como para decir tal que, vamos. El latch es como un separador de la frase en español tal que. Ok, entonces eso es importante que lo tengan en cuenta, que ahora, de ahora en adelante vamos a definir un par de cuantificadores dependiendo de la situación que estemos trabajando. Entonces, aquí lo que quiero es nada más cómo se usa. Luego vamos a resolver ejercicios para saber si un cuantificador es verdadero o falso. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, por ejemplo, yo le digo a ustedes la frase para todo número real, ¿cómo se interpreta en matemáticas para todo número real? Se interpreta con esta simbología. Para todo X, vea que la variable X usted se la inventa. Usted puede usar cualquier otra variable. Entonces, para todo número real significa para todo X que pertenece en R. Y la frase, su cuadrado es mayor o igual que 0. Ahora, ¿el cuadrado de quién? Bueno, el cuadrado de la variable que usted elija. Entonces, esto que está acá, ¿qué significa en matemáticas? El cuadrado de la X es mayor o igual que 0. ¿Ok? Así como uno puede definir, digamos, ese tipo de cosas. Yo puedo decir, bueno, profe, ¿y qué significa esto? Para cualquier número natural distinto de 0, ¿cómo interpreto esa frase? Con esta simbología. Para todo n que pertenece a n asterisco. Dice, su cubo es mayor que 5. ¿El cubo de quién? El cubo de la variable que usted elija. Si yo uso la variable n, aquí pongo n al cubo es mayor que 5. Ok, entonces, siempre uno puede distinguir esas cosas. Veamos los dos últimos. Dice el tercero, existe un número irracional. ¿Cómo interpreto esto? Con esta notación. Tal que su cuadrado es igual a 2. ¿El cuadrado de quién? El cuadrado de la variable que te tomó. Si tomó la variable x, ponga x cuadrado es igual a 2. ¿Ok? Y por último, eh, para algún, para algún es, la palabra algún significa que exista alguien, que haya alguien ahí, alguien. O sea, ¿qué significa alguien? Al menos uno. Al menos uno es un existe. Al menos uno. Entonces, aquí hay que ponerlo con esta expresión. Existe un y en z. Luego dice aquí, su raíz cuadrada es igual a 9. Es decir, raíz cuadrada de y es igual a 9. ¿Ok? Entonces, es bueno que sepan que algunas cosas que se dicen en el español se puede traducir en el lenguaje matemático. ¿Ok? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda de, primero, ¿cuándo se usa este simbolito? Cuando es un para todo o un para cualquier. ¿Cuándo se usa este simbolito que parece una E invertida? Cuando viene la frase existe o para algún, o para alguien, o para al menos. ¿Ok? Entonces, de momento, lo que me interesa a mí es que tengan en cuenta estos dos tipos de cuantificadores, el existencial y el universal. ¿Alguna de estas cajones? No. Y voy a terminar con esta última pantalla. Dice así, cuando un existe es verdadera. Un existe será verdadera si te encuentra al menos, al menos un número en el universo que la proposición será verdadera. Es decir, algo será verdadero si existe al menos uno que la haga verdadera, al menos uno.
¿Y cuándo un para todo será verdadera? Será verdadera para todos los valores del universo. Para cada valor del universo. Si P de X es verdadera, entonces un para todo es verdadero. ¿Ok? Y también, para terminar, este simbolito con un slash es lo mismo que decir la negación de un existe. Y la negación de un existe se llama no existe. Entonces, un existe con un slash es la negación de un existe. Luego vamos a ver que negar un existe es un para todo. Eso lo vamos a ver luego. Cómo se niega un cuantificador y cómo se interpreta. ¿Ok? Bueno, aquí terminaré con la clase de hoy. ¿Alguna duda, jóvenes, con esta introducción al tema de cuantificadores?